¿Alguna vez has sentido que alguien, en nombre de la conciencia, te hizo sentir pequeño? ¿Como si tu dolor no mereciera espacio solo porque no vibraba alto? Tal vez no lo dijo con violencia. Tal vez usó palabras suaves, envolventes, elevadas. Pero dentro de ti, algo se contrajo, algo se apagó. Porque en lugar de acogida, sentiste juicio. En lugar de verdad, sentiste control. En lugar de compasión, sentiste que no era suficiente para estar ahí. Este video no es una acusación, no es un juicio, es un espejo. Un espejo delicado pero honesto, donde podremos mirar juntos una forma de ego muy sutil, muy elegante, muy peligrosa. El narcisismo espiritual. Un fenómeno silencioso, pero cada vez más común, donde la búsqueda de luz se convierte en una nueva forma de oscuridad. La más difícil de ver porque se esconde detrás de mantras, de rituales, de palabras como amor, despertar, conciencia. El Dr. James Doty, neurocirujano y autor de Into the Magic Shop, ha demostrado que la espiritualidad auténtica activa en nuestro cerebro circuitos ligados a la compasión, la vulnerabilidad, la empatía profunda. Sin embargo, el narcisismo espiritual activa otra red neuronal, aquella que se relaciona con la comparación, la necesidad de tener razón, la búsqueda constante de validación. No es espiritualidad, es estrategia del ego envuelta en incienso. Eckhart Tolle lo dice con serenidad desconcertante. El ego no desaparece cuando decimos que despertamos. A veces se hace aún más fuerte, se disfraza. Se vuelve el que sabe más, el que ya superó, el que vibra más alto. Pero debajo de ese disfraz sigue el mismo vacío que antes, solo que ahora se cree iluminado. Y eso duele, porque muchos que llegan al camino espiritual lo hacen con el corazón roto, cansados del ruido del mundo, sedientos de sentido. Muchos han pasado por pérdidas que les arrancaron el alma, por traumas que les robaron la voz, por relaciones que les enseñaron a dudar de sí mismos. Buscan un lugar seguro, y cuando encuentran a alguien que habla de luz, karma, frecuencia, confían, se abren, se entregan. Pero si esa persona está usando la espiritualidad como un escudo para su ego, la herida solo se profundiza. Es por eso que necesitamos hablar de esto, con claridad, con ternura, conciencia y alma. Porque la espiritualidad no debería ser un arma para señalar, debería ser un refugio para sanar. Imagina esta escena. Estás compartiendo algo que te duele, algo que te desborda, y la respuesta que recibes es: eso es porque aún estás en un nivel inferior de conciencia. No hay abrazo, no hay silencio presente, solo un juicio disfrazado de enseñanza. Y tú te sientes confundido. Te preguntas si estás mal por sentir, si deberías callar tu emoción para no parecer no evolucionado. Y ahí empieza la desconexión. Porque cuando la espiritualidad se vuelve una escala de jerarquía, donde unos están más arriba y otros más dormidos, ya no es espiritualidad. Es ego organizado, es control envuelto en lenguaje sagrado, es poder sin amor. Y el poder sin amor, decía Martin Luther King, es la forma más peligrosa de violencia. Este video es una invitación a mirar, a cuestionar, a recordar, porque quizás tú también ya estuviste frente a un narcisista espiritual y lo confundiste con un maestro. Quizás tú también, sin darte cuenta, usaste la sabiduría como defensa en vez de como puente. No hay culpa aquí, solo conciencia, solo intención de regresar a la verdad. Y como decía Ram Dass, todos estamos simplemente caminando a casa, pero no llegamos más rápido juzgando al otro por su paso. Llegamos cuando dejamos de correr, cuando soltamos la necesidad de ser el que más sabe y simplemente nos detenemos, respiramos y escuchamos. Hoy vamos a explorar 5 comportamientos que revelan con suavidad y firmeza que puedes estar frente a un narcisista espiritual. Pero más que etiquetar al otro, este camino es para que te reconectes contigo, con tu intuición, con tu corazón, con tu compasión. Porque como recuerda el Dr. James Doty, el verdadero despertar no busca ser admirado, busca ser vivido. Sigamos, porque quizás lo que hoy necesitas no es una nueva técnica, sino recordar lo que ya sabías, que la luz verdadera no humilla, no impone, no compite.
La luz verdadera simplemente es. Hay una frase que se repite cada vez más en ciertos espacios espirituales. Se escucha como una advertencia, pero también como un juicio. Tú todavía estás atrapado en el ego. Y aunque parezca un llamado a la reflexión, muchas veces no lo es. Es un muro. Es una forma sofisticada de cerrar el diálogo, de deslegitimar la emoción del otro, de colocarse por encima sin levantar la voz. Cuando alguien usa la espiritualidad para controlar, no lo hace con gritos, lo hace con frases suaves, lo hace con una calma que impone, lo hace con un lenguaje que parece sabio pero que al final duele, porque no hay encuentro, no hay escucha real, no hay vínculo, solo hay una afirmación encubierta: yo estoy más avanzado, tú aún no. Y eso rompe el corazón de quien vino buscando un espacio de contención, rompe la confianza de quien se atrevió a compartir su sombra, rompe el flujo auténtico de lo sagrado que no busca imponer, sino abrazar. James Doty explica que cuando alguien se siente superior a nivel espiritual, su cerebro no está operando desde la compasión, está operando desde un circuito muy distinto, el de la autoafirmación. El córtex prefrontal, cuando se activa selectivamente, puede justificar conductas egocentradas si están respaldadas por una narrativa elevada. Es decir, podemos sentirnos justificados en silenciar al otro si creemos que lo hacemos desde una vibración superior. Y eso, lejos de ser iluminación, es solo una forma nueva de ignorancia, una ignorancia que se esconde detrás de palabras hermosas. Pero no hay belleza real en negar la humanidad del otro. No hay luz verdadera en quien necesita apagar a los demás para brillar. Este tipo de narcisismo espiritual crea dinámicas muy sutiles de dominación. No se grita, no se impone físicamente, pero se instala con fuerza. Es ese corregirte constante, ese recordarte sin decir lo que todavía te falta, ese invalidar tu intuición porque no estás listo, esa manera de asumir que todo lo que sientes es solo una distorsión del ego y quien te habla, en cambio, ya no superó. Pero nadie está más allá del ego, nadie. Ni el gurú más silencioso, ni el terapeuta más amoroso, ni siquiera tú o yo. Porque el ego no se elimina, se observa, se escucha, se integra. Y cuando alguien deja de ver su propio ego, deja de ver también al otro. Solo proyecta, solo compara, solo controla. Quizás tú ya has estado frente a alguien así, alguien que no escucha, que no pregunta, que solo corrige, que convierte cada intercambio en una lección espiritual que solo él puede aprobar. Y tú te encuentras dudando de ti, dudando de tus emociones, dudando de tu camino. Y aquí es donde comienza el verdadero riesgo, porque cuando la espiritualidad se convierte en un territorio donde uno domina y el otro se somete, estamos reproduciendo los mismos patrones que venimos a sanar, pero con otro lenguaje, con otra ropa, con otro perfume, pero la misma herida. La espiritualidad auténtica no necesita demostrar, no necesita corregir todo el tiempo, no necesita decir, yo ya trascendí eso, porque quien realmente ha trascendido simplemente acompaña, simplemente está. No busca tener razón, busca conexión, no impone, escucha. Por eso, si alguna vez sentiste que tu vulnerabilidad fue usada como un argumento para invalidarte, no estabas exagerando. Si sentiste que al compartir tu sombra alguien te miró desde arriba con una sonrisa condescendiente, tu cuerpo no se equivocó, porque el cuerpo lo sabe, la intuición lo sabe, lo sutil lo percibe. Y si alguna vez tú también has dicho esa frase, eso es tu ego, antes de escuchar con profundidad, también está bien. Todos lo hemos hecho, porque todos estamos aprendiendo, porque todos en algún momento quisimos sentir que sabíamos más, que habíamos llegado más lejos, no para herir, sino para no sentirnos tan inseguros. Pero la espiritualidad no es una competencia de quien siente menos, es una danza de quien ama más, de quien escucha más, de quien se permite ser tocado por la experiencia del otro sin necesidad de corregirla. Así que cuando escuches esa frase, eso es tu ego, detente un momento, siente, ¿hay compasión en su voz o hay juicio? ¿Hay un puente o una torre? Porque en ese matiz se revela la intención real.
La verdadera evolución no necesita control, necesita presencia. Y la presencia siempre empieza por acoger al otro donde está, no por obligarlo a subir al lugar donde creemos estar, porque nadie está por encima. Solo estamos en distintos fragmentos del mismo viaje, y el viaje, cuando es verdadero, siempre se hace con humildad. Hay momentos en los que lo único que una persona necesita es ser escuchada, ser vista en su dolor, ser sostenida en su confusión. Pero en ciertos espacios espirituales, lo que encuentra no es contención, sino corrección. No encuentra brazos abiertos, sino frases que cierran. No encuentra un corazón, sino una fórmula. Frases como todo es ilusión, tú lo atrajiste, o eso no existe, solo es tu mente. Pueden parecer sabias, profundas, incluso iluminadas. Pero cuando se dicen frente a alguien que está atravesando una herida abierta, no son guía, son cuchillo. Porque lejos de acompañar, estas frases deslegitiman. Le dicen a la persona, tu emoción no es válida, tu sufrimiento es un error, tu experiencia no debería existir. Y eso desorienta profundamente, porque la persona comienza a dudar de sí, a pensar que si duele es porque está fallando espiritualmente, que si siente tristeza es porque está vibrando bajo, que si se enoja es porque su alma aún no aprendió. Y así el proceso emocional, que es natural, humano, necesario, se transforma en un obstáculo que hay que eliminar. No se integra, se rechaza, no se abraza, se juzga. James Doty explica que cuando negamos o reprimimos nuestras emociones, el cerebro entra en un estado de disonancia. El sistema nervioso se desregula y aunque por fuera aparentemos calma, por dentro la angustia se intensifica. Es lo que él llama desconexión neuroemocional. Una desconexión entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Y esa brecha es dolorosa, porque genera culpa. Culpa por no estar bien, culpa por sentir, culpa por no ser suficiente, ni siquiera para sanar. Pero no hay sanación sin emoción. No hay despertar sin sombra. No hay evolución sin caída. La verdadera espiritualidad no te pide que niegues lo que sientes. Te invita a sentirlo con más presencia, con más honestidad, con más ternura. El problema aparece cuando alguien, en vez de escuchar, responde con una receta. Cuando alguien, en lugar de mirar a los ojos, ofrece una cita. Cuando frente a tu vulnerabilidad te lanza una frase que suena elevada, pero no contiene nada. Y tú te sientes solo, aún más solo que antes. Muchas personas han vivido esto. Han compartido un duelo y les dijeron que todo es parte del plan divino. Han expresado ansiedad y les contestaron que eso es una ilusión del ego. Han pedido ayuda y les devolvieron un mantra, pero nadie lo sostuvo. Nadie se quedó en silencio. Nadie respiró con ellos. ¿Y el silencio? A veces es lo más espiritual que hay, porque no intenta resolver, solo acompaña, solo está, solo ofrece presencia. Cuando alguien invalida tu emoción con sabiduría, no lo hace necesariamente por maldad. Muchas veces lo hace porque no sabe qué hacer con su propio dolor, porque teme que si entra en contacto con tu tristeza, también se active la suya. Y entonces ofrece una salida rápida, una explicación, un atajo. Pero en ese intento de evitar el sentir, pierde la conexión, consigo y contigo. Y si tú has hecho eso alguna vez, si has dicho todo pasa por algo cuando no sabías qué decir, también está bien. No es un error, es parte del camino. Lo importante no es nunca equivocarse. Lo importante es darse cuenta, volver al cuerpo, volver a la emoción, volver a ese lugar donde ya no hay respuestas, solo verdad sentida. Porque cuando alguien sufre, no necesita teoría, necesita humanidad. No necesita que le expliques por qué se siente así. Necesita saber que no estás solo sintiéndolo. La espiritualidad que niega la emoción no es espiritualidad, es desconexión maquillada, es evasión con incienso, es miedo con túnica blanca. Por eso, si alguna vez te han hecho sentir culpable por sentir,
no lo lleves como una carga. Lleva esa experiencia como un recordatorio. Tu emoción es sagrada. Tu tristeza merece espacio. Tu enojo tiene una historia. Y tu dolor es digno de amor, no de corrección. Hay una parte del alma que solo se sana cuando alguien la valida. Cuando alguien dice, está bien que duela. Está bien que no entiendas. Está bien que te sientas así. Y a veces ese alguien tienes que ser tú. Porque la espiritualidad no es un camino para dejar de sentir. Es un sendero para sentirlo todo, pero con más conciencia, con más amor, con más espacio interior. Y cuando te des ese espacio, descubrirás algo silencioso, pero poderoso. Que el dolor, cuando es reconocido, empieza a transformarse. Que la emoción, cuando es escuchada, se vuelve guía. Y que tú, incluso en medio del caos, ya estás mucho más cerca de tu alma de lo que pensabas. Hay una escena que se repite en muchos caminos de búsqueda interior. Alguien regresa de un retiro, de una ceremonia, de una experiencia mística profunda, y cambia. No en su esencia, no en su sensibilidad, sino en su forma de hablar. Ahora utiliza términos que antes no usaba. Habla de frecuencias, de códigos, de niveles de ascensión. Y poco a poco, esa nueva forma de comunicarse empieza a trazar una frontera invisible. Una línea que divide entre quienes entienden y quienes aún no están listos. Y tú te quedas al otro lado. Este tipo de espiritualidad performativa se esconde tras palabras hermosas, pero no busca conectar, busca destacar, no busca resonancia, busca admiración. Y lo más doloroso es que muchas veces lo hace en nombre del amor. Cuando alguien dice, después de este retiro estoy vibrando en otra frecuencia, y quienes no estén ahí simplemente se van a alejar, no está expresando un proceso de integración, está marcando territorio, está estableciendo una jerarquía donde él o ella ocupa un lugar superior. Y si tú no logras seguirle el ritmo, no es porque tengas tu propio tempo, es porque te falta conciencia. Y así, la espiritualidad se transforma en una especie de pasarela. Un lugar donde cada quien muestra su evolución, su claridad, su canal limpio. Pero detrás de todo eso, muchas veces hay miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no tener un lugar, miedo a no brillar. Porque en un mundo donde lo invisible se vuelve prestigio, donde la experiencia interior se vuelve estatus, también hay competencia, también hay comparación, también hay soledad. James Doty menciona algo profundamente revelador. Cuando usamos la espiritualidad para ganar poder, estamos activando las mismas redes cerebrales que se activan cuando alguien busca reconocimiento social o control en ambientes corporativos. Es decir, la intención puede haber cambiado, pero la necesidad es la misma: validación, aprobación, sentirse valioso. Pero el alma no se nutre de reconocimiento, se nutre de verdad, de silencio, de vínculos reales, no idealizados, de conversaciones donde no hay performance, sino presencia. Lo más sutil de este patrón es que no se muestra con agresividad. El narcisista espiritual performativo no confronta directamente, él o ella no impone con dureza, lo hace como una sonrisa, con frases como «yo no discuto porque ya no estoy en esa vibración» o «ese conflicto ya lo transmuté en otra dimensión». Y así, no responde, no mira, no se involucra, pero marca distancia. Una distancia que parece paz, pero que en realidad es manipulación. Y tú puedes comenzar a sentir que todo lo que dices es básico, que tus emociones son primitivas, que tu forma de vivir la espiritualidad es terrenal, que te falta mucho para llegar a ese estado. Pero en el fondo, lo que te falta no es evolución, es defensa. Es una capa que te proteja de esa sutileza que te minimiza mientras te sonríe. Porque cuando la espiritualidad se convierte en una herramienta de promoción personal, pierde su raíz. Ya no es búsqueda, es escaparate. Ya no es comunión, es marketing del alma. Y si alguna vez tú también has sentido ese impulso de mostrar tu proceso, de compartir tu avance, de usar palabras que suenan más elevadas, no te culpes.
Es humano querer ser reconocido. Es natural querer pertenecer. Pero cuando esa necesidad empieza a condicionar cómo te vinculas con los demás, algo se rompe, algo se desconecta. Lo importante no es negar lo que has vivido, es recordarte que lo sagrado no necesita nombre, que la transformación verdadera no siempre se puede explicar, que la experiencia profunda muchas veces no encuentra palabras y no las necesita. A veces, quien realmente ha integrado algo, simplemente cambia su manera de mirar, su manera de estar, su manera de respirar. No necesita convencer a nadie, porque la verdad que ha encontrado ya lo sostiene por dentro. Y tú también puedes reconocer eso, no en los términos, no en las técnicas, sino en cómo te hace sentir estar con esa persona. Si te sientes más cerca de ti o más lejos, si tu cuerpo se relaja o se tensa, si sientes apertura o juicio sutil. La espiritualidad performativa no deja espacio al error, no deja espacio a la duda, no deja espacio a lo humano. Y ese es su mayor vacío. Porque lo divino, cuando es auténtico, no necesita escenario, solo necesita un corazón dispuesto, un momento real, una intención honesta. Y en ese espacio, todos somos iguales, todos estamos aprendiendo, todos estamos recordando, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de brillar más, solo siendo. Y eso, aunque no se vea, es lo más luminoso que hay. Pocas palabras han sido tan distorsionadas como amor incondicional. En su esencia más pura, esta expresión habla de una apertura profunda, de una presencia que no condiciona, que no exige, que no se retira cuando la sombra aparece. Pero en ciertos espacios espirituales, esta idea se convierte en una excusa, en un disfraz, en un escudo que protege actitudes profundamente hirientes, justificándolas como parte de un proceso evolutivo. Cuando alguien utiliza el amor incondicional como argumento para evitar cualquier tipo de límite, para ignorar el daño que causa o para perpetuar dinámicas de manipulación, ya no estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de un tipo de violencia que se disfraza de conciencia. Es el tipo de violencia que no grita, pero deja huellas. Que no impone físicamente, pero desdibuja lentamente tu sentido de realidad. Frases como, todo esto es por tu evolución. Las almas pactaron este dolor, o tu sufrimiento es necesario para trascender, pueden sonar elevadas, pero cuando se utilizan para justificar el desamor, el maltrato emocional o el silencio frente al abuso, se convierten en instrumentos de invalidación. No hay evolución en quien se excusa con teorías para no mirar el impacto que tiene sobre los demás. Muchas personas sensibles, especialmente aquellas que están en procesos de búsqueda profunda, se sienten confundidas ante este tipo de discurso. Porque no hay gritos, no hay insultos, hay palabras dulces, ambientes armoniosos, términos sagrados. Y sin embargo, tras cada encuentro, algo se siente roto. La intuición se apaga, la confianza se debilita, la voz interior empieza a dudar de sí misma. James Doty señala que cuando alguien ignora el sufrimiento del otro en nombre de una supuesta trascendencia, se activa una desconexión empática. En el cerebro, esto implica una inhibición de las redes neuronales asociadas con la compasión genuina. El sistema límbico, encargado de procesar emociones auténticas, queda en segundo plano frente a un discurso que prioriza la apariencia de paz sobre el contacto real con el dolor del otro. Y aquí aparece el concepto de apagamiento vibracional. Cuando tu energía, tu intuición, tu alegría natural comienzan a disminuir tras cada encuentro con esa persona. No porque te enfrentes a una sombra que te libera, sino porque estás siendo desestabilizado de manera sutil, envuelto en palabras de luz. Esa forma de relacionarse que utiliza la espiritualidad como escudo suele operar bajo la lógica de que todo está bien, nada es personal, todo es un reflejo. Y así, si expresas un límite, eres visto como poco evolucionado. Si manifiestas malestar, se te acusa de estar enganchado al ego. Si pides claridad, se te responde con evasión. Y tú, poco a poco, comienzas a desconectarte de ti, a dejar de confiar en tus percepciones, a asumir que quizás eres tú quien está mal, quien no ha comprendido,
quien necesita sanar más. Pero no se trata de sanar más, se trata de ver con claridad. Porque el verdadero amor incondicional no justifica la negligencia emocional, no minimiza el dolor ajeno, no desaparece frente a la incomodidad. Hay una pregunta silenciosa que puede ayudarte a distinguir si estás frente a una presencia auténtica o a una manipulación envuelta en espiritualidad. ¿Cómo te sientes después de compartir con esa persona? ¿Más libre o más confundido? ¿Más conectado contigo o más inseguro? ¿Con más energía o con una sensación de pequeñez que no sabes explicar? Cuando alguien te ama de verdad, aunque no esté de acuerdo contigo, te escucha. Aunque no entienda todo tu proceso, lo respeta. Aunque tenga su propio camino, no lo impone como única verdad. Y cuando alguien usa el amor incondicional para invisibilizarte, para culparte, para silenciarte, no es amor, es estrategia, es control disfrazado de aceptación. Y si tú también en algún momento usaste esta idea para evitar mirar tu sombra, también está bien reconocerlo. A todos nos puede pasar. Porque es más fácil decir todo es perfecto que entrar en contacto con lo incómodo. Pero el verdadero camino espiritual no es evitar la incomodidad, es atravesarla con presencia. Es sostenerla con el corazón abierto, no para justificar el dolor, sino para transformarlo. Tal vez la clave no está en hablar tanto de amor incondicional. Tal vez está en preguntarnos, ¿puedo permanecer presente frente al dolor del otro sin sentir que debo explicarlo, corregirlo o trascenderlo? ¿Puedo escuchar sin imponer mi visión? ¿Puedo amar sin disfrazarme de maestro? Porque el amor auténtico no necesita teorías, solo necesita verdad. Y la verdad, a veces incomoda, pero también libera. Y cuando liberas al otro de tus expectativas, de tus discursos, de tus excusas, entonces sí, el amor empieza a ser incondicional. Porque ya no depende de quién tienes enfrente. Nace de lo que has cultivado dentro. Y eso, ningún disfraz puede imitar. Hay una metáfora poderosa que nos invita a reflexionar sobre este comportamiento: el espejo. Cuando alguien se niega a mirar su propio reflejo, cuando evita enfrentar sus propias sombras, no desaparecen. Al contrario, se proyectan afuera. Se vuelven imágenes distorsionadas en el mundo, en las personas que nos rodean. Así, la verdadera oscuridad no está en el otro, sino en quien no se anima a habitarla. En el narcisismo espiritual, esta dinámica es particularmente sutil y dolorosa. La persona cree haberse elevado más allá del ego, más allá del conflicto, más allá de la dualidad. Se ve a sí misma como un ser iluminado, inmune a las fallas humanos comunes. Pero esta creencia no es un signo de evolución genuina, es un escudo para evitar la incomodidad interna. Es un mecanismo que impide el verdadero autoconocimiento, porque mirarse a uno mismo con humildad implica enfrentar heridas, miedos, inseguridades. Cuando alguien se niega a reconocer sus propias sombras, se vuelve intolerante a la crítica, a la diferencia, al cuestionamiento. Cualquier señal externa que refleje alguna imperfección se percibe como un ataque, como una amenaza. Entonces, en lugar de hacerse responsable, proyecta sus problemas en otros. Tú tienes el problema, tú estás en tu ego, tú no entiendes, tú eres el que no ha despertado. De esta forma, el espejo se convierte en una herramienta de distorsión, y quienes están frente a esta persona terminan sintiéndose confundidos, invalidados y solos. James Doty nos recuerda que la verdadera espiritualidad requiere coraje. Coraje para mirar la propia oscuridad sin huir, sin justificarla, sin disfrazarla. Porque en esa aceptación silenciosa es donde comienza la integración. En esa vulnerabilidad aparece la compasión genuina, no solo consigo mismo, sino con los demás. Esta conducta es particularmente peligrosa, porque parece estar envuelta en un aura de paz y sabiduría. La persona puede hablar de amor, de evolución, de conciencia elevada,
Pero detrás de esas palabras hay un rechazo profundo a lo humano, a lo imperfecto. Y en ese rechazo se pierde la conexión esencial que nos une, la fragilidad compartida, la incertidumbre, el camino constante de aprendizaje. La metáfora del espejo también nos invita a una pregunta silenciosa pero profunda. ¿Cuánto de lo que veo en el otro es realmente suyo y cuánto es reflejo de algo que no quiero ver en mí? Muchas veces las críticas más duras que recibimos son un llamado a mirar hacia adentro, pero si cerramos los ojos, si nos negamos a escuchar, esas proyecciones solo aumentan, creando más separación, más dolor. Cuando una persona proyecta sus sombras en los demás, no solo les hace daño, sino que también se aísla, porque el verdadero despertar no consiste en escapar de nuestras fallas, sino en abrazarlas con humildad. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. No se trata de negar la oscuridad, sino de iluminarla desde dentro. Y tú, que quizás has estado frente a alguien así, puedes sentir esa presión invisible de tener que justificarte, de tener que demostrar que no eres el problema, pero esa presión solo te aleja de tu centro, de tu esencia, porque el verdadero autoconocimiento no depende de las opiniones externas, depende de la presencia con la que te miras a ti mismo. Esta es una invitación suave y firme. Mira tu reflejo con amor, sin prisa, sin juicio. Permítete sentir lo que hay, sin querer cambiarlo inmediatamente. Permítete ser humano, y recuerda que la humildad no es debilidad, sino la fuerza más profunda que existe, la que te permite integrarte, sanar y encontrar paz verdadera. La negación y la proyección son mecanismos de defensa, sí, pero también son una llamada de atención. Cuando te sientas irritado o confundido con alguien que parece no aceptar sus fallas, detente, respira. Pregúntate qué estás viendo en ese reflejo. Tal vez, en esa imagen distorsionada, se esconde un fragmento de ti que aún necesita ser abrazado. Porque el camino espiritual no es una línea recta hacia la perfección, sino una espiral profunda hacia el corazón. Y en ese corazón, en ese centro, no hay lugar para la negación, ni para la proyección. Solo hay espacio para la verdad sentida, para la compasión vivida, para la humildad silenciosa. Y quizás, justo ahí, en ese espacio sencillo y sagrado, comienza el verdadero despertar. Después de recorrer juntos este camino, es posible que sientas una mezcla de alivio y también de inquietud, porque enfrentar el narcisismo espiritual no es sencillo. Nos obliga a mirar con más atención no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Nos invita a soltar la ilusión de que la espiritualidad siempre es armonía y brillo. Nos recuerda que, detrás de las apariencias, habitan sombras y heridas que necesitan ser reconocidas. El Dr. James Doty nos ofrece una mirada profunda para sostener este proceso. La espiritualidad sin compasión no es más que una máscara de vanidad. Es el ego disfrazado, buscando admiración en lugar de verdad. Y la verdad, por difícil que sea, solo puede nacer en el terreno fértil de la humildad y la apertura. Ram Dass, con su sabiduría sencilla y poderosa, nos decía: si crees que estás iluminado, pasa un fin de semana con tu familia. Esta frase no es un juicio, es una invitación amorosa a reconocer que el verdadero camino espiritual no es escapar de la vida real ni de los vínculos imperfectos, es integrarlos, amarlos y aprender de ellos, porque la evolución no sucede en la distancia, sino en la cercanía con nuestra humanidad. El verdadero maestro espiritual no se proclama, no se impone, no necesita demostrar su nivel de conciencia. Su presencia es silenciosa pero palpable. Escucha con el corazón abierto, acoge sin condiciones y revela verdades sin apuros ni exigencias. Es una presencia que calma, que ancla, que invita a la transformación desde el interior. La luz auténtica no grita, no impone ni humilla, no compite ni excluye.
La luz auténtica simplemente es, y con su simpleza silencia el ruido del mundo y despierta el silencio del alma. Esa luz es un reflejo de nuestro propio despertar. Es el llamado a regresar a casa, a nuestro centro, a la paz que ya existe en nosotros. Quizás, al terminar este recorrido, puedas sentir que el camino hacia una espiritualidad auténtica no está en acumular conocimientos ni títulos, sino en cultivar presencia y compasión. No en buscar la perfección ni la aprobación externa, sino en acoger cada parte de ti con ternura. No en elevarte para dejar atrás a los demás, sino en caminar junto a ellos, reconociendo que todos somos peregrinos con heridas y luces entrelazadas. Hoy, tal vez, la invitación es a permitirte respirar profundo y escuchar el silencio que habita en tu interior, a reconocer que está bien sentirse vulnerable, confundido, imperfecto, que la sanación no es una línea recta, sino un tejido de momentos, algunos claros y otros oscuros, todos necesarios. Y en ese espacio de aceptación, sin prisa, sin juicios, comienza la verdadera transformación. Porque el despertar no es un destino, sino un proceso continuo de abrir el corazón, una y otra vez, de mirar con amor nuestras sombras y las de los demás, de encontrar en la sencillez de la presencia la mayor de las riquezas. Recuerda siempre que no estás solo en este viaje, que tu alma busca, aunque a veces duela, que la vida responde, aunque parezca silenciosa, que la luz que buscas no está afuera, sino en ti, esperando ser reconocida con paciencia y ternura. La luz auténtica no grita. La luz auténtica silencia el ambiente con su simplicidad y amor. Y en ese silencio podemos escuchar finalmente el latido verdadero de nuestra alma. Permanece allí, respira, porque eso también es manifestación, porque ese silencio también es magia, porque ese amor también es revolución.